Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Bueno, es muy lindo lo que pasa después en el corte, porque nosotros seguimos charlando. A veces nos perdemos de qué dijimos al aire o no, ¿eh? Esto pasa, más cuando nos pasan los años. Pero bueno, vamos a tratar de ordenarnos. Y me decía Daniel que antes de pasar al análisis que vamos a presentar del trabajo de las chicas, es interesante tratar de definir, en esto que nombramos como el voto indefinido, que suma nulos y blancos, qué es uno y otro, ¿no? Es decir, la interpretación que se le da es diferente, incluso la utilidad es diferente a la hora de contar los votos también, ¿no? Claro, yo planteaba, está bien la acotación que hacía Guillermo, pero desde una lectura política puede valer, si uno piensa que el voto nulo, inclusive creo que lo dijo hoy la justicia, el voto nulo se dividió en dos. Estuvo el voto, llamémoslo antisistema, esto que Guillermo decía, un boicot. No estoy de acuerdo con la democracia representativa, entonces anulo mi voto o impugno mi voto. Y el otro voto que también está dentro de la categoría de nulos, que es el voto por desconocimiento. Por desconocimiento. El voto que es anulado por haber puesto mal el sobre o puesto mal la boleta. Como presidente de mesa, muchos hubo de esos. Por ejemplo, he visto boletas cortadas perfectamente por la mitad. Ese es un voto válido y afirmativo. Nadie va a romper la boleta si no es que está intentando autoimpugnarlo. Entonces, si es así, que yo tengo esa lectura, no habría que incluirlo con los blancos o con los indefinidos porque agranda la porción de indefinidos. Pero esto es una lectura alternativa a la que estamos haciendo. Sí, uno podría pensar que el blanco es el elector que decide participar activamente de la elección, pero que no se siente representado por ninguna de las candidaturas. Claro. No hay un antisistema o un boicot a los candidatos. Quizá el mensaje que uno podía descifrar es: estos candidatos, ninguno de los candidatos lo satisfizo, pero quiere participar activamente en las elecciones. En el caso del nulo, como contaba recién Daniel, hay muchas lecturas, hasta uno podría decir, toda lectura tiene mucha subjetividad, pero además uno podría presumir que el voto joven tuvo mucho de esto. A mí me tocó trabajar en varios colegios, y lo primero que preguntaban los jóvenes en esta franja de 18 años es: ¿cómo hago para anular el voto? Probablemente porque quizás se sentían que estaban involucrados en esta elección, cuando quizás es la primera vez en la historia que se incorpora a una minoría en términos sociales de una elección sin que la minoría lo haya pedido. Digo, acá no surgió de parte de los jóvenes de integrarse. Sí, no fue por voluntad de los jóvenes, sino fue por iniciativa de quienes quisieron incorporar. Cuando se incorpora a mediados del siglo pasado la elección a la mujer como electora, venía de un movimiento donde las mujeres lo pedían. Tal cual. En general todos estos movimientos bregan por entrar. Acá no se dio. Incluso en todas las encuestas daban que los jóvenes no estaban de acuerdo con ser incorporados. Y en muchos de los talleres que hicimos preguntaban activamente cómo hago para anular el voto. Puntualmente por el tema. Bueno, sí. vamos. Ahora, perdóname que diga, ¿por qué quise decir esto, Edith? Porque el voto nulo también es un dato a prestarle atención. Porque si el voto fue nulo por desconocimiento, hay que trabajar fuerte. Hay que trabajar fuerte. Y si el voto fue nulo por boicot, bueno, habrá que ver en qué medida está creciendo esta visión. Claro, porque además tenemos 4.464 votos nulos. No es poca cosa. Y si uno mira los porcentajes nacionales, ninguna otra provincia tuvo tanto voto nulo. Es un fenómeno muy nuestro. Y el voto blanco, después vamos a compartir una nota que hacíamos con el presidente del radicalismo, y que en realidad en la semana la mayoría coincidió en que la injerencia que tuvo el movimiento social con Oscar Martínez en una fuerza que votó solo diputados, dejó en blanco senadores, que logró, la verdad, un récord de votos en blanco, ¿no? Hay que ver cómo juega eso. Pero bueno, a ver. El tema del voto de Martínez es otro tema clarísimo para interpretar. Si estuviéramos en los 70, uno diría ese fue un voto de clase. Porque la fábrica lo votó a un primus inter pares. Sí. Como no hay el concepto de clase hoy y de obrero está desdibujado, ese fue un voto sectorial. Es decir, es lo más parecido... Votó la industria. Votó la industria. Es lo más parecido a lo que antes era la representación política, de que determinados partidos tenían como votantes
clases medias, clase obrera, Claro. clases altas. Esto, pero además fue muy claro y es contundente el resultado, ¿no? Totalmente. Digo, el resultado de Oscar Martínez en una instancia en donde la industria electrónica no tenga la prosperidad que tiene ahora, no hubiera arrojado el mismo resultado. Y también hay interpretaciones que son más genéricas y dicen, la provincia eligió el modelo nacional. ¿Eligió el modelo nacional o eligió una parte de ese modelo que le permite tener la industria que tiene, ¿no? Digo, como para meternos así un poquito más en detalle. Pero vamos al trabajo que habíamos anunciado, formulado por las chicas. Bueno, Edith, mirá, lo que nosotros hicimos fue analizar estos indefinidos y lo que planteamos es, en este análisis, detectarlos, ¿sí? Determinar dónde están estos electores indefinidos y después ver cómo votaron el resto de los electores en esas mesas. Detectamos entonces la concentración, ¿sí? La mayor concentración de indefinidos, blancos y nulos, dentro de la Escuela 31, Juana Manso, Ushuaia. Hay una mesa en particular que tiene esta concentración. Hablamos de ALEM, la escuela Exacto. que está por ALEM. Sí. Alemán 3600. Bueno, entonces, esto estamos analizando diputados, ¿sí? Lo que nosotros planteamos. Entonces, sale el Frente para la Victoria, lo primero que hicimos es identificar cuántos indefinidos estamos hablando. Hablamos de 60 en total, y el resto de los electores votó Frente para la Victoria y Partido Popular, ¿sí? Entonces, esto es nuestra mayor concentración en Ushuaia. En esa mesa, en esa escuela. En una mesa en particular, en esa escuela, ¿sí? Y después, cuando hablamos de Río Grande, para el mismo estamento, nos vamos a referir al Colegio Provincial Antártida Argentina, donde detectamos la mayor concentración de indefinidos, blancos y nulos, seguidos en este caso por el Frente para la Victoria y por el Movimiento Solidario Popular. Ahora, ya dijimos cuántos eran, en este caso son 89 los indefinidos, ya dijimos cómo votó el resto de esa mesa, y ahora lo que nosotros planteamos como interesante es quiénes son. Claro, porque como decía Guillermo, ¿no? Los jóvenes preguntaban cómo anular el voto. Entonces, bueno, puede haber una carga de esta juventud que anule, pero ¿qué pasó con el voto en blanco? ¿Quiénes fueron? Claro, en realidad Los que lo que se nosotros inclinaron. estamos mostrando en este pequeño análisis, y que es un análisis muestral, es dentro de estas mesas en particular que nosotros habíamos planteado que había una gran cantidad de indefinidos y una gran cantidad de ausentes, digamos. Nosotros hacemos el análisis sobre el total del grupo que estamos hablando para Ushuaia, en la Escuela 31, de 116 electores, y para Río Grande de 110 electores, que sumados entre indefinidos y ausentes, ¿no? Que tienen en el padrón, se presentan de esta manera. Para lo que es la Escuela 31, Ushuaia, nuestro rango de voto se encuentra en los adultos. Los adultos nos referimos a las personas entre 30 y 51 años. ¿Sí? Tenemos un 22,97% del padrón varones en esa edad. Entonces, En esa mesa testigo. Exacto, Hablamos siempre en referencia a ese muestral, dato sí, particular, puntual. a esa muestra. Exacto. Y después, cuando analizamos para mujeres, está, digamos, está en el mismo rango, un 20,27% los jóvenes, las mujeres jóvenes menores a 30 años, y un 18,58% para las mujeres adultas. ¿Sí? Esta es la dispersión que se presenta para Ushuaia. Entonces tenemos un análisis por edad y un análisis por género. Ahora, en Río Grande, en este colegio Antártida Argentina, podemos observar que hay una equivalencia para lo que es varones, en el género de varones, de jóvenes y adultos, ¿sí? Los jóvenes están en un rango de 22,97% y los adultos en un 24,48%. Luego, para lo que es mujeres, la mayoría la presentan las mujeres jóvenes, menores de 31 años, seguidas por los adultos. Lo que es el rango de adulto mayor es significativamente bajo en estas mesas, lo que pudimos ver, ¿sí? Un 6,55% de varones y un 7% para mujeres. Se da más en una edad intermedia, podríamos decir, ¿no? Es un dato importante esto decíamos en el programa anterior, de poder hacer un mapeo. Esto es solo una muestra, son 2 mesas, una de cada ciudad, pero qué importante que es para los partidos políticos o los espacios políticos saber cómo fue el comportamiento de acuerdo al lugar, ¿no? A la jurisdicción, al barrio.
¿Hay que salir a caminar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Lo primero que se barajó, yo recuerdo el día lunes haciendo algunos análisis y ya el martes es, ¿habrá alianza entre el Movimiento Solidario Popular y el Frente para la Victoria, que uno supone responden a un modelo nacional con la industria en Tierra del Fuego? Bueno, primero fue ni, y después salieron a decir que no va a haber alianzas, pero uno sabe que los votos después tienen otro comportamiento, que quienes no definieron el voto lo van a empezar a definir y que quienes lo definieron en su momento, ¿pueden llegar a cambiarlo, Guillermo? Sí, porque además gran parte de los electores tienen en claro que no estaban eligiendo ahora senadores y diputados, por lo tanto estaba esta tranquilidad de poder votar, lo voy a decir en términos muy coloquiales, al partido de su corazoncito, y esto pasó en la elección anterior. Ahora empieza el fenómeno del voto útil. Digamos, el 27 de octubre el elector va a decidir quiénes son los 2 senadores por la primer minoría y el tercer senador que entra por la segunda. Lo mismo con los 2 diputados. Seguramente ahora va a empezar una cuestión de decisión más pragmática y no una cuestión de decisión más vinculada con lo ideológico o con la afinidad. Pongamos Frente para la Victoria del Movimiento Popular Fueguino en el Senado, que quedaron, de todos modos, el resto, Partido Popular, Partido el Federal Fueguino en esta alianza, en la lista 502, digo, quedaron bastante cerca los 3. Sí, pero se alejaron un poquito del Frente para la Victoria. Digo, ahora que esos votos van a ir a ver cómo traccionan para conseguir una mejor elección. Sí, pero me parece muy bien lo que marca Daniel del fenómeno del partido de Oscar Martínez. Digo, más allá del nombre, es lo que uno presupone el partido relacionado con la industria electrónica. Tal cual. Porque si la industria electrónica no juega, termina siendo funcional probablemente al movimiento popular fueguino, en el Senado. Y probablemente sea una banca que no necesariamente se alíe con el gobierno nacional. Uno presupone que en el caso que se repita esta matriz, en donde primero quede el Frente para la Victoria y segundo, este partido relacionado con la industria electrónica, estas 2 bancas pareciera que serían funcionales al gobierno nacional. No a 100 senadores, así que hay que ver. Si no es que, porque si hacen una alianza entre estos sectores se pisan, digamos, son los 2 funcionales al gobierno nacional. Al gobierno nacional. Digo, tiene sentido. Si la industria que hagan una electrónica, alianza. sin continuar con estas decisiones del gobierno nacional, hoy no estaría en la situación en que está. Digo, esto la gente lo tiene claro. ¿Vos creés que va a hilar de este modo? Lo que creo que hay que ver es cuál es el mensaje de Martínez hacia adentro con respecto al estamento Senado, y eso puede llegar a redefinir un poco lo que va a suceder el 27 de octubre. Pero me parece que el fenómeno más importante es que ahora se va a polarizar probablemente en 2 o 3 partidos, no ahora que estaba muy disperso. Quien votó a alguien que después dice, bueno, sacó el 4, 5, 6% y no entra, probablemente redefine su voto. Y me parece que va a entrar a jugar la utilidad y el pragmatismo concreto, que seguramente los partidos más importantes además van a entrar a jugar con esa línea. ¿Y el voto blanco va a empezar a definirse? Yo entiendo que va a bajar probablemente el voto blanco y el voto nulo, porque además va a cambiar el mensaje de los partidos políticos. Fíjense que el tipo de mensaje de los partidos políticos era indefinido. Vayamos juntos, vayamos contra, juntémonos, unámonos. Incluso el eslogan de los partidos era, uno no tenía muy en claro qué votaba. Básicamente era a favor del gobierno nacional y en contra. Tan indefinido y desordenado, podríamos incluso decir, que se hablaban de temas provinciales, no necesariamente con correlatos nacionales, temas, algunos querían nacionalizar la campaña, aprovechando también toda una corriente que fue más fructífera que aquí en relación a no apoyar parte del modelo. Pero además se hablaba de hospitales públicos, de solucionar problemas de todos los días, sin tener en cuenta que es un senador o un diputado en función de las funciones que tiene en la Cámara, ¿no? Digo, había así como una suerte de mezcla de discurso que a mí me parece fue como a propósito, sí, ¿no? Para cerrar la idea le cedo la palabra a Daniel. No. La otra variable es, ¿jugará el gobierno provincial, el oficialismo provincial por alguno de los partidos? Porque hasta ahora no lo hizo. Los 2 intendentes, Melella y Ciurano, ¿jugarán por alguna de las candidaturas? Porque si toman postura, cambia el escenario. Después lo vamos a escuchar a Pablo Blanco, a ver qué dice al respecto, que es el presidente del partido, ¿no? De los 2 intendentes. Daniel, para ya ir al corte, ¿cuál es tu opinión en relación a...? No, más o menos lo que dijo Guillermo lo comparto. Es probable que se disminuya el voto blanco,
Aunque entre elecciones a medio término y presidenciales, creo que las de medio término suelen tener votos en blanco más altos, pero igual, seguramente va a disminuir, y puede disminuir el voto nulo si los partidos trabajan sobre la publicidad de cómo el ciudadano puede votar y opciones que tiene para votar. Ahí faltó trabajo de concientización. ¿Y cómo deberían trabajar? Y bueno, lo hemos Porque el dicho. discurso tiene que llegar. Bueno, Y evidentemente a través de los medios no ha llegado. No fue suficiente. Es que los partidos están atravesando una etapa de... muchas de sus funciones históricas no están siendo cumplidas. Una es la de socialización política. Tratar de que los afiliados y los ciudadanos internalicen determinados comportamientos electorales, valores, prácticas. Y eso los partidos no lo están haciendo. Chicas, ya como para despedirnos del trabajo, es interesante poder tener este mapeo en función de saber a dónde hay que llegar. Exacto. Si es que esos votos quieren de algún modo conquistarse, ¿verdad? Exacto. Es posible hacer un trabajo así, un poco más amplio que el que mostramos esta noche. Exacto, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias No, por habernos gracias. acompañado. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a otra pausa y seguimos con el análisis de estas pasos que ya pasaron. El espejo. El espejo.